Lárgate de aquí, viejo asqueroso. Que espantas a la clientela con tu peste. El eco de aquel grito cruel cortó la madrugada madrileña. Las puertas automáticas del supermercado se congelaron abiertas. El zumbido del letrero de neón pareció detenerse por completo. El viento helado de noviembre arrastró hojas mojadas al interior. Había algo que no encajaba en absoluto en aquella escena. El anciano humillado no levantó la voz ni suplicó por caridad. A pesar de sus ropas empapadas y su aspecto desaliñado, mantenía una postura de extraña y silenciosa dignidad. Sus ojos grises observaban el edificio con una fijeza insólita. Como si esa misma esquina, ahora tan hostil y fría, escondiera el secreto más grande e importante de su pasado. La lluvia golpeaba con furia los cristales del escaparate. El sonido ensordecedor del agua repicaba contra el asfalto oscuro. Dentro del establecimiento abierto las 24 horas, el olor a café quemado chocaba con la fragancia a desinfectante. Pero de pronto, un hedor a humedad y abandono lo cubrió todo. Era el olor inconfundible de la miseria profunda, impregnado en la ropa del hombre mayor que temblaba en la entrada. Carlos observaba la escena desde la caja registradora. A sus 23 años, el joven sentía un nudo en el estómago. El sabor metálico de la ansiedad llenaba su boca reseca. Sus dedos aferraban el mostrador con tanta fuerza, que los nudillos se le habían puesto completamente blancos. Su mirada castaña no podía apartarse del anciano. ¿Es que estás sordo? Fuera de mi vista ahora mismo. Roberto, el encargado del turno de noche, avanzó amenazante. Era un hombre corpulento y de rostro enrojecido por la ira. Sus zapatos de suela dura resonaban contra el suelo brillante. Cada paso que daba era una demostración de autoridad implacable. No tenía ni una sola gota de compasión en su mirada oscura. Disfrutaba humillando a quienes consideraba inferiores a él. El anciano dio un paso torpe hacia atrás buscando equilibrio. Sus suelas gastadas resbalaron sobre las baldosas mojadas. El agua escurría por su cabello blanco y ralo, cayendo por las profundas arrugas de su rostro cansado. Lo siento mucho, señor. Solo buscaba un poco de refugio del frío de la calle. La voz del anciano era un susurro roto y tembloroso. Sonaba casi como la de un niño asustado y perdido en la oscuridad. Carlos sintió que el corazón se le encogía dentro del pecho. Aquella voz quebrada le recordó de inmediato a su propio abuelo. Pensó en su pequeño pueblo natal en la provincia de Toledo, en las manos cálidas y rugosas que tantas veces le habían cuidado. Un dolor punzante y sordo le atravesó la garganta de golpe. La imagen de su abuelo viviendo solo le oprimió el alma. ¿Y si algún día su familia se viera en una situación así? ¿Y si nadie estuviera allí para tenderles una mano en la tormenta? Roberto soltó una carcajada seca y cargada de puro desprecio. El sonido áspero rebotó en los pasillos vacíos del supermercado. Este no es un maldito albergue para mendigos. Vete a dormir debajo de un puente, que es donde perteneces. El lenguaje corporal del encargado era violento e intimidatorio. Señalaba la calle oscura con un dedo índice rígido y acusador. Sus músculos estaban visiblemente tensos bajo la camisa, listos para empujar al anciano si éste no obedecía de inmediato. El anciano bajó la mirada, aceptando la derrota con resignación. Sus hombros huesudos cayeron hacia adelante con extrema pesadez. Se dio la vuelta lentamente, arrastrando los pies hacia la calle. La luz pálida de la farola iluminó su silueta encorvada. La lluvia de Madrid pareció tragarlo en un instante fugaz, borrando su presencia del mundo de los vivos. Carlos sintió que el aire le faltaba en los pulmones. El contraste entre la fuerza bruta de su jefe Roberto y la inmensa fragilidad de aquel hombre desamparado le provocaba unas ganas inmensas de llorar de pura rabia. Quería gritar con todas las fuerzas de su alma. Quería detener al anciano y maldecir a su jefe en la cara. Pero el terror absoluto a perder su empleo lo mantenía paralizado. Carlos había entregado su currículum en más de 40 empresas. Tenía un título universitario que ahora solo servía para acumular polvo. Las constantes cartas de rechazo habían destruido su autoestima. Este empleo precario en el supermercado era su último salvavidas. Si perdía este trabajo, no tendría cómo pagar el alquiler mensual. La imagen de Elena, su novia, sufriendo por las deudas lo atormentaba. Ella trabajaba a media jornada en una cafetería para ayudarlo, y él no podía permitirse el lujo de fallarle una vez más.
Míralo, qué asco me dan estos vagabundos inútiles. Solo sirven para ensuciar el suelo y espantar a la gente decente. Roberto regresó hacia la zona de cajas murmurando barbaridades. Se frotó las manos con brusquedad, como limpiando una mancha invisible. Carlos forzó un leve asentimiento, tragándose toda la indignación. Sus ojos le picaban, ardiendo de profunda impotencia y vergüenza. Se sentía un cobarde absoluto por no haber hecho nada. Un cómplice silencioso de aquella injusticia tan dolorosa y cruel. El reloj de la pared marcaba implacable las 3 de la madrugada. El silencio en la tienda se volvió espeso, frío y asfixiante. Durante la siguiente media hora, Carlos se movió mecánicamente. Ordenaba las estanterías de revistas sin prestar atención real. Pero su mente atormentada seguía allá afuera, bajo el aguacero. El roce áspero del papel de las revistas contra sus yemas. No lograba calmar el nerviosismo que le recorría todo el cuerpo. Poco antes de las 4, caminó hacia el almacén trasero. Tenía que tirar a los contenedores los alimentos caducados del día. Llevaba en las manos una bolsa de plástico transparente muy pesada. Dentro había un par de sándwiches de pollo con vegetales. Y un recipiente hermético con un guiso de carne caliente. Los productos habían superado su fecha legal de venta por 2 horas. Pero seguían estando en perfecto estado para su consumo humano. Abrió la pesada puerta metálica que daba al callejón oscuro. El viento helado le golpeó el rostro, cortándole la respiración. El fuerte olor a asfalto mojado penetró profundamente en su nariz. Y entonces, a través de la densa penumbra de la noche, vio una pequeña sombra acurrucada junto a los contenedores de basura. Era el anciano de cabello blanco. Se había refugiado bajo un minúsculo saliente de chapa del tejado, intentando inútilmente protegerse de la tormenta que no cesaba. Sus labios estaban de un tono azulado verdaderamente aterrador. Temblando de forma incontrolable, se abrazaba las rodillas contra el pecho. La abrumadora vulnerabilidad de aquel hombre rompió las defensas de Carlos. Era una escena que destrozaría incluso el corazón más duro. Carlos miró la bolsa de comida que sostenía con fuerza en sus manos. Pensó en la estricta y despiadada política de su empresa sobre la merma. Pensó en Roberto, que podría salir al callejón en cualquier momento. Pensó en su propia cuenta bancaria, vacía y llena de números rojos. El instinto de supervivencia le susurraba que se alejara de inmediato. Le decía que cerrara la puerta y se olvidara de aquel pobre hombre. Pero la decencia humana gritaba mucho más fuerte en su interior herido. Carlos tragó saliva con gran dificultad y pesadez. Sentía que el pulso le latía furiosamente dentro de los oídos. El sudor frío le recorría la columna vertebral bajo el delgado uniforme. Apretó los mandíbulas, tomando la decisión más arriesgada de su vida. Dio un paso al frente hacia el callejón oscuro y empapado de agua. Sintió cómo la lluvia helada calaba sus ropas casi al instante. Sus zapatillas resonaron al pisar los charcos profundos del suelo. Se detuvo justo frente al anciano tembloroso y lo miró a los ojos. El anciano alzó la vista, encogiéndose aún más por el miedo. Esperaba recibir otra lluvia de insultos o tal vez un golpe cruel. Carlos extendió sus manos en silencio, ofreciendo la comida intacta. Su respiración se agitó mientras el corazón le golpeaba las costillas. ¿Qué iba a ocurrir con su futuro y el de su novia si su jefe lo descubría? ¿Estaba a punto de arruinar su vida para siempre por un simple acto de bondad? El anciano miró la bolsa de plástico con absoluta incredulidad. Sus ojos grises brillaron bajo la débil luz de la farola. Un destello de esperanza asomó en su rostro cansado y arrugado. Lentamente, sacó una mano temblorosa de debajo de su abrigo empapado. Tenga, es para usted. Todavía está caliente, le hará mucho bien. Carlos habló en un susurro apenas audible, temiendo ser descubierto. Al entregar el recipiente hermético, sus dedos rozaron la piel del hombre. El tacto era gélido, áspero como el papel de lija más gastado. Pero el calor del guiso de ternera traspasaba el plástico protector, ofreciendo un consuelo inmediato frente a la gélida tormenta. ¿Es de verdad para mí? La voz de don Arturo se quebró por una profunda y sincera emoción. El aroma a patatas asadas y salsa de carne inundó de golpe el callejón. Ese olor delicioso ahuyentó por un segundo la apestosa pestilencia a basura mojada.
El estómago del anciano rugió con una fuerza que partía el alma en dos. Sí, cómaselo rápido antes de que se enfríe del todo con la lluvia. No tiene que pagar absolutamente nada, iba directo a los contenedores. Una gruesa lágrima rodó por la mejilla sucia y demacrada del anciano. El sabor salado de su llanto se mezcló con las frías gotas del aguacero. Aferró el pequeño recipiente con ambas manos como si fuera el mayor de los tesoros. Aquel pequeño gesto significativo de gratitud pura conmovió a Carlos, mientras el anciano engullía la comida con visible y dolorosa desesperación. Carlos sintió que su propio mundo interior se tambaleaba por completo. La extrema vulnerabilidad de aquel hombre contrastaba fuertemente con su juventud. Él todavía tenía fuerza física, tenía a su novia Elena y un techo modesto. Pero la línea invisible que los separaba era aterradoramente fina. Carlos vivía en un filo constante, asfixiado por la brutal presión de Madrid. Los 700 euros de alquiler de su pequeño y húmedo piso en Vallecas lo ahogaban. Recordó con amargura el sabor insípido de los fideos baratos que cenaba a diario. Muchas noches fingía no tener hambre y se saltaba las cenas. Lo hacía para que Elena pudiera tener una porción un poco más grande y nutritiva. Ambos estaban atrapados sin piedad en la implacable rueda de la crisis económica. Las noches de insomnio eran habituales, con el sudor frío empapando las sábanas. El miedo constante a no llegar a fin de mes los estaba consumiendo por dentro. Había enviado currículums a decenas de empresas sin obtener ningún éxito. Su orgullo estaba roto, pisoteado por los constantes rechazos de recursos humanos. Por eso, ver a un ser humano reducido a aquella miseria le resultaba insoportable. Está buenísimo. Hacía muchísimos días que no probaba algo caliente. El murmullo agradecido de don Arturo lo sacó bruscamente de sus oscuros pensamientos. El hombre había rebañado hasta la última gota de la salsa oscura con los dedos. Una sonrisa tímida, casi infantil y llena de inocencia, iluminó sus facciones. Carlos sintió un fugaz alivio, una pequeña pero vital sanación en su propia alma herida. Me llamo Carlos. ¿Usted cómo se llama? Buen hombre. Debería buscar un refugio municipal o una parroquia, aquí hace demasiado frío. El anciano bajó la mirada hacia el envase de plástico vacío entre sus rodillas. La lluvia repicaba sin descanso y con furia sobre el toldo de chapa metálica. El sonido rítmico del agua parecía aislar por completo a los dos hombres del mundo real. Don Arturo apretó los labios con una evidente y dolorosa expresión de confusión. Me llaman Arturo, al menos los compañeros que duermen junto al río me llaman así. Pero la verdad, muchacho, es que no sé muy bien quién soy realmente. Carlos frunció el ceño, sintiendo un escalofrío intenso que no era causado por la lluvia. ¿Cómo podía alguien olvidar su propio nombre, su origen y su vida entera? Observó con detenimiento la ropa del anciano bajo la pálida luz de la calle. Aunque estaba destrozada por el uso, mostraba costuras de una calidad excepcional. El forro de su abrigo raído, asomando por una rotura, tenía el tacto de una seda muy cara. No era la típica ropa de alguien que hubiera vivido siempre en la indigencia absoluta. Había una dignidad innata en su postura que las humillaciones no habían logrado quebrar. Un aura de respeto que sobrevivía a pesar de la suciedad y el abandono total. No recuerdo cómo llegué a estas calles, ni de dónde vengo exactamente. Solo sé que desperté un día sin documentos, sin dinero y sin familia que me busque. Pero este lugar, este edificio de la esquina me atrae de una forma extraña e incomprensible. Las palabras melancólicas del anciano flotaron pesadamente en el aire gélido de la madrugada. Carlos miró hacia las altas paredes grises del supermercado con gran desconcierto. No había nada remotamente especial en aquel comercio de cadena tan común y corriente. Era solo un local más, construido recientemente sobre los cimientos de unas viejas oficinas. Siento desde lo más profundo que debo estar aquí, cada noche sin falta. Aunque tu jefe me insulte y me trate sistemáticamente como a un perro callejero. Siento una paz inmensa y un extraño consuelo cuando miro hacia estas puertas de cristal. Esa inesperada revelación plantó una inquietante semilla de misterio en la mente de Carlos. Sin duda,
Había una historia profundamente trágica escondida detrás de esos ojos cansados. Una enorme injusticia emocional que mantenía a un hombre sin identidad atado a ese trozo de acera. Carlos sintió el impulso irreprimible de preguntarle más detalles sobre aquellos sentimientos. Quería sinceramente ayudarle a salir de ese oscuro abismo de soledad y olvido absoluto. Deseaba encontrar a su familia, devolverle la dignidad que el destino le había arrebatado. Pero, de repente, un sonido fuerte y metálico cortó drásticamente la magia del momento. El chirrido agudo y seco del cerrojo interior de la pesada puerta trasera del almacén. Alguien estaba girando la manivela de seguridad desde adentro con mucha brusquedad. El inconfundible ruido de unas botas pesadas acercándose hizo un eco sordo en el pasillo. Era Roberto, sin la menor duda. El autoritario jefe debía haber notado la prolongada y sospechosa ausencia de Carlos en la tienda. El pánico más absoluto invadió a Carlos como una descarga eléctrica verdaderamente brutal. El corazón se le desbocó de inmediato, latiendo descontrolado y doloroso en su garganta seca. La respiración se le cortó por completo, paralizándole los pulmones por el terror repentino. Si Roberto abría esa puerta y lo veía regalando mercancía a un mendigo, estaba sentenciado. Escóndase, por favor, rápido detrás de los contenedores azules, susurró Carlos con desesperada urgencia, empujando suavemente al anciano hacia las sombras. Pero don Arturo, torpe por el frío penetrante y los achaques de la edad, calculó mal el espacio. Su bota gastada tropezó violentamente con una caja de madera apilada junto a la pared. El crujido estridente de la madera al astillarse sonó como un disparo en el silencioso callejón. El eco del golpe se multiplicó, rebotando contra las altas fachadas de los edificios vecinos. Era ya demasiado tarde para intentar huir o esconderse sin ser detectados por el encargado. El picaporte metálico de la puerta de servicio giró por completo hacia abajo con un clac definitivo. La gruesa hoja de acero comenzó a abrirse lentamente, chirriando sobre sus bisagras oxidadas. Un rayo cegador de luz amarilla y artificial cortó sin piedad la densa oscuridad del callejón mojado. El rostro severo y enfurecido de Roberto asomó amenazante por la rendija cada vez más iluminada. Sus ojos oscuros y crueles se clavaron directamente en la silueta empapada de Carlos. Luego, su mirada de puro odio se desplazó lentamente hacia el suelo encharcado de agua sucia. Allí estaba la bolsa de plástico corporativa y los restos evidentes de comida caliente. ¿Qué castigo despiadado caería ahora sobre Carlos y su desesperado intento por sobrevivir? ¿Era este el final trágico y definitivo de todos sus esfuerzos y de su único sustento económico? La luz amarillenta y cruda del almacén inundó el oscuro callejón. Roberto, el jefe de turno, se alzaba en el umbral como un gigante amenazante. Su sombra se proyectaba sobre el asfalto brillante y encharcado, cubriendo por completo la frágil figura de Carlos y la del anciano. El silencio que siguió al crujido de la madera fue absolutamente insoportable. Solo se escuchaba el golpeteo violento de la lluvia contra los contenedores. Carlos sintió un repentino sabor agrio a bilis subiendo por su garganta. El terror lo había paralizado, dejándolo incapaz de articular una sola palabra. Los ojos inyectados en sangre de Roberto escanearon la escena con lentitud. Se fijaron primero en la postura encogida y temblorosa de don Arturo. Luego bajaron hacia el envase vacío de plástico corporativo en el suelo. Finalmente, su mirada cargada de furia se clavó como puñales en Carlos. ¿Se puede saber qué demonios estás haciendo, Carlos? El tono de Roberto era bajo y siseante, más peligroso que un grito. El fuerte olor a su colonia barata cortó el aire húmedo de la madrugada. Se mezcló de forma nauseabunda con la peste a basura podrida del callejón. Carlos intentó tragar saliva, pero tenía la boca seca como el papel de lija. Yo. Solo estaba tirando la merma, señor. Los sándwiches y el guiso ya habían caducado, iban a la basura. La excusa sonó débil y patética, incluso para los oídos del propio Carlos. Roberto soltó una risa seca, carente de cualquier atisbo de gracia. Avanzó un paso bajo la lluvia helada, sin importarle mojarse la camisa.
Sus botas de punta reforzada chapotearon ruidosamente en el charco más cercano. ¿Te crees que soy idiota, niñato de universidad? ¿Te crees que dirijo este supermercado siendo un completo imbécil? Con un movimiento brusco, Roberto alzó el brazo y señaló al anciano. Don Arturo se encogió sobre sí mismo, tratando de hacerse invisible. Su respiración agitada formaba pequeñas nubes de vapor blanco en el aire gélido. Estás alimentando a las ratas callejeras con la propiedad de la empresa. Si les das comida a estos parásitos, vendrán en manada mañana mismo. Espantarán a nuestros clientes, llenarán la acera de suciedad y enfermedades. Cada palabra era un latigazo emocional que golpeaba el alma de Carlos. La humillación pública, bajo la tormenta inclemente, era despiadada. Pero lo que más le dolía era ver cómo don Arturo bajaba la cabeza, aceptando aquellos graves insultos con una resignación que rompía el corazón. El anciano dio un paso al frente con extrema dificultad. Sus rodillas temblaban bajo los pantalones gastados y empapados. Extendió sus manos nudosas, con las palmas hacia arriba en son de paz. Por favor, señor encargado, no castigue a este buen muchacho. La culpa ha sido toda mía. Yo le supliqué que me diera algo de comer. Me iré ahora mismo y le juro que no volveré a molestar por aquí. El acto de sacrificio del anciano dejó a Carlos sin aliento, a pesar de haber perdido la memoria y de no tener absolutamente nada. Don Arturo intentaba proteger al joven empleado con su propia dignidad. Aquel contraste entre la fuerza moral del indigente y su fragilidad física provocó que unas lágrimas calientes resbalaran por las mejillas de Carlos. Cállate la boca, viejo asqueroso, y lárgate antes de que llame a la policía. Roberto no tuvo la más mínima compasión ante la súplica del anciano. Levantó su bota derecha y pisoteó con fuerza el envase vacío del suelo. El plástico crujió violentamente, aplastado contra el duro asfalto de Madrid. Fue una demostración de poder innecesaria, cruel y profundamente humillante. Y tú, escúchame muy bien, pedazo de inútil. Roberto agarró a Carlos por el cuello del uniforme mojado. El tirón fue tan brusco que el joven estuvo a punto de perder el equilibrio. Sintió la tela fría y empapada apretándole dolorosamente contra la piel. La respiración de su jefe le golpeaba el rostro, cargada de ira irracional. Te contrato por caridad, porque vi que estabas desesperado por trabajar. ¿Y así es como me lo pagas, regalando nuestra comida a la escoria? Esa comida, caducada o no, pertenece única y exclusivamente a la empresa. Lo que acabas de hacer se considera un robo con todas las letras. La palabra, robo, resonó en la cabeza de Carlos como un martillazo. Un sudor frío y paralizante se mezcló con el agua de lluvia en su frente. Pensó de nuevo en Elena, en las noches que ella pasaba en vela haciendo cuentas. Pensó en el pequeño piso de Vallecas, que podrían perder el próximo mes. Si Roberto presentaba una denuncia por robo, su futuro estaría arruinado. Ninguna empresa le daría trabajo con unos antecedentes penales por hurto. La desesperación le oprimió el pecho hasta dejarle completamente sin aire. Lo siento muchísimo, Roberto. Le juro por mi vida que no volverá a ocurrir. Por favor, necesito este trabajo para poder pagar el alquiler de mi casa. El ruego de Carlos fue sincero, nacido desde las entrañas de su vulnerabilidad. Le dolía en lo más profundo de su orgullo tener que suplicarle a aquel tirano. Pero el sacrificio personal era el único camino para proteger a su pareja. Roberto soltó el cuello del uniforme con un empujón cargado de desdén. Vuelve adentro ahora mismo a limpiar los pasillos principales, Carlos. Y reza para que mañana no le pase un informe de despido a recursos humanos. Te quedas en observación, chaval. Una sola equivocación más, y estás en la puta calle. Roberto se dio la vuelta, cruzando la pesada puerta de regreso al almacén cálido. No miró hacia atrás ni una sola vez. Dejó a Carlos solo en el callejón, tiritando de frío y de puro pánico. Lentamente, el joven giró la cabeza hacia la oscuridad de la calle. Don Arturo ya se había alejado varios metros, cojeando bajo la lluvia intensa. El anciano se detenía de vez en cuando, frotándose los brazos para entrar en calor. Su figura encorvada se perdía entre las sombras de los altos edificios de la capital.
Carlos sintió una daga de culpa clavándose en el centro mismo de su pecho. Había salvado su propio pellejo, sí, pero había abandonado al anciano a su suerte. Se secó la lluvia del rostro con la manga mojada, respirando con gran dificultad. El frío paralizante se instaló en sus huesos mientras regresaba al interior de la tienda. El resto del turno transcurrió como una interminable pesadilla en cámara lenta. El zumbido de los frigoríficos sonaba fúnebre, casi como una marcha de lamentos. Cada vez que Roberto pasaba a su lado, le dirigía una mirada cargada de asco. Al amanecer, el cielo de Madrid se tiñó de un tono grisáceo y desolador. Carlos fichó su salida con las manos todavía temblando por la tensión acumulada. Salió a la calle principal, envuelto en su abrigo barato, buscando el metro. El aire matutino cortaba la piel, pero su mente estaba atrapada en otra parte. A lo lejos, acurrucado en la parada del autobús frente al supermercado, lo vio. Don Arturo seguía allí, congelado, esperando pacientemente como una estatua de hielo. El anciano no tenía a dónde ir, y ese lugar seguía llamándole misteriosamente. El corazón de Carlos dio un vuelco tremendo al notar que el anciano no se movía. La presión en su pecho se volvió insoportable, asfixiante y dolorosa. Si se acercaba de nuevo, Roberto lo despediría de forma fulminante y sin dudarlo. Pero si pasaba de largo y lo ignoraba, ¿podría siquiera vivir con su propia conciencia? Carlos se detuvo a pocos metros de la marquesina de cristal. El aire matutino de Madrid era una navaja helada contra su rostro. El ruido de los primeros coches rompía el silencio de la ciudad. Frente a él, la figura encorvada de don Arturo parecía de piedra. El pánico a ser descubierto seguía latente en su pecho. Sin embargo, su instinto de compasión fue mucho más fuerte. Cruzó la avenida a paso rápido, desafiando sus propios miedos. Entró en una panadería que acababa de abrir sus puertas. El olor a pan horneado y café recién hecho inundó sus sentidos. El aroma dulce despertó un hambre voraz en su propio estómago. Gastó sus últimos 3 euros en un café caliente y un bollo suizo. Aquel pequeño sacrificio económico significaba volver a casa a pie. Pero no le importaba caminar kilómetros bajo el frío polar. Si con aquel simple gesto lograba aliviar el sufrimiento ajeno. Salió del local y se acercó al anciano con pasos sigilosos. Don Arturo levantó la vista, mostrando unos ojos enrojecidos. Sus manos temblaban incontrolablemente bajo la tela del abrigo. Los labios del anciano tenían un tono pálido y enfermizo. Tome esto, por favor, le ayudará a entrar en calor. La voz de Carlos sonó suave, como un ruego compasivo. El anciano tomó el vaso de cartón, rozando los nudillos del joven. Su piel estaba helada, agrietada por las inclemencias del tiempo. El primer sorbo de café oscuro dibujó un alivio inmenso en su rostro. Gracias, muchacho. Eres un ángel caído del cielo. El sabor dulce del bollo pareció devolverle parte de la vida. Carlos se sentó a su lado en el frío banco de la parada. El contacto con el metal helado le hizo estremecerse por completo. Durante los siguientes días, establecieron un pacto silencioso. A partir de aquella mañana, la rutina de ambos cambió para siempre. Para evitar la furia destructiva de su jefe Roberto, Carlos dejó de regalar los alimentos caducados del contenedor. Comenzó a comprar comida caliente con su propio y escaso dinero. Esperaba a que el encargado estuviera revisando las cajas fuertes. Entonces salía discretamente por la puerta lateral del edificio. Allí, en la penumbra cómplice y húmeda de la madrugada madrileña. Compartía valiosos minutos de charla con el anciano vagabundo. Ese breve encuentro nocturno se convirtió en un refugio emocional. Una noche de diciembre, la niebla era especialmente espesa. Compartían un caldo de pollo que Carlos había traído en un termo. El humo blanco del líquido subía hacia el cielo negro y opresivo. Don Arturo miraba fijamente la fachada principal del supermercado. Su mirada parecía atravesar los cimientos modernos del edificio. No lo entiendo, Carlos, de verdad que no logro comprenderlo. Cada vez que miro este lugar, mi mente viaja a otro tiempo lejano. Siento el olor intenso a polvo de ladrillo y a cemento fresco. Escucho ruidos de maquinaria pesada y voces que me llaman. El anciano acariciaba la pared de ladrillo con profunda reverencia.
Las yemas de sus dedos escudriñaban la textura áspera y porosa. Carlos lo escuchaba fascinado, percibiendo su inmensa angustia. Tengo la certeza absoluta de que parte de mi alma reside aquí. A veces sueño lúcidamente con un nombre concreto. Montes, pero cuando intento atrapar ese recuerdo en mi mente, se desvanece entre mis dedos como si fuera humo negro. La confesión de aquel hombre caló hondo en el corazón del joven. Carlos también sentía la necesidad de soltar sus propias cargas. La intimidad de la madrugada le otorgó el valor necesario. Necesitaba mostrar su propia vulnerabilidad y su inmenso dolor. Yo también me siento perdido y hundido muchas veces, Arturo. Estudié años en la universidad con grandes sueños de futuro, para terminar barriendo suelos de madrugada por un sueldo miserable. Mi novia Elena trabaja hasta el agotamiento absoluto. El sabor amargo de la frustración invadió la lengua de Carlos. La imagen de su novia llorando en secreto sobre las facturas le apretaba el estómago como un puño de hierro oxidado. Siento que le estoy fallando a ella y a mi propia familia. Mi abuelo en Toledo me enseñó a luchar con dignidad, pero esta ciudad me está devorando lentamente por dentro. No sé si soy lo suficientemente fuerte para soportar tanta presión. Las lágrimas asomaron a los ojos cansados del joven trabajador. Traicionaron su fachada de falsa fortaleza y control absoluto. El anciano dejó el envase de sopa humeante sobre un muro de piedra. Puso su mano rugosa y pesada sobre el hombro encorvado de Carlos. El contacto fue cálido, transmitiendo una paz casi paternal. La verdadera grandeza no se mide por tu cuenta bancaria, hijo. Se mide por la nobleza de los actos que haces en la oscuridad. Tu novia jamás te amaría si no viera ese valor en tu corazón. Aquellas palabras actuaron como un bálsamo sobre su alma herida. La sanación emocional fluía invisiblemente en ambas direcciones. Carlos encontraba en don Arturo la sabiduría de su abuelo ausente, y el anciano hallaba en el joven el respeto que todos le negaban. Ambos eran almas rotas apoyándose mutuamente en la adversidad. El reloj digital del supermercado marcó las 3 de la madrugada. La humedad penetraba sin piedad a través de los delgados abrigos. Don Arturo seguía con la mano firmemente apoyada en la pared. De repente, el anciano cerró los ojos con inusitada fuerza. Su respiración se aceleró de forma alarmante y ruidosa. Empezó a sudar profusamente a pesar del frío polar de la noche. Lo veo, Carlos. Veo una inmensa placa de bronce. Veo a un niño pequeño cortando una cinta roja en esta esquina. Ese niño me sonríe y me llama. Me dice que, pero la impactante revelación fue interrumpida brutalmente. Un haz de luz blanca y cegadora barrió la densa niebla del callejón. El potente rayo de una linterna de seguridad les golpeó el rostro. Carlos se quedó ciego por un instante, levantando el brazo asustado. El crujido inconfundible de unas botas de suela dura resonó cerca. El desagradable olor a colonia barata impregnó el aire de golpe. El corazón de Carlos se detuvo en seco dentro de su pecho. Vaya, vaya, vaya. Pero, ¿qué tenemos aquí escondido? Te creías muy listo, ¿verdad, pedazo de basura traidora? La voz sádica y triunfal de Roberto rompió el silencio de la calle. El jefe había estado acechando entre las sombras como un depredador. La amenaza de despido ya no era una simple advertencia al viento. ¿Qué castigo despiadado caería ahora sobre el frágil mundo de Carlos? La luz de la linterna cegaba por completo a Carlos y al anciano. El rayo blanco era tan intenso que quemaba dolorosamente las retinas. El aire denso y frío del callejón se volvió de pronto irrespirable. El terror absoluto paralizó el corazón del joven empleado. Roberto avanzó con paso firme y pesado hacia ellos. Sus gruesas botas chapoteaban en los charcos con un ruido sordo. La sonrisa cruel en su rostro brillaba macabramente bajo la niebla. Saboreaba aquel momento de poder con evidente y sádico placer. Te lo advertí muy claramente, niñato arrogante e inútil. Te dije que estabas bajo vigilancia constante en mi turno. El encargado bajó la linterna para iluminar el termo de caldo. El humo cálido de la sopa seguía ascendiendo hacia la noche helada. Roberto soltó una carcajada cargada de puro y oscuro desprecio. El sonido rebotó amenazante contra las paredes de ladrillo húmedo. No solo eres un desobediente, también eres un completo idiota. Mírate, gastando tu miserable sueldo en esta basura callejera. Estás en la puta calle, Carlos.
Despedido ahora mismo. La palabra, despedido, golpeó el estómago del joven como una roca. Sintió un vértigo horrible, como si el asfalto desapareciera bajo él. El sabor metálico de la bilis inundó de golpe su boca reseca. El pánico a no poder pagar el alquiler lo asfixió por completo. Por favor, Roberto, se lo suplico por lo que más quiera. Esta comida la he comprado yo con mi propio dinero. No he robado nada a la empresa, se lo juro por mi vida. Las palabras de Carlos salían atropelladas y rotas por el miedo. Sus manos temblaban de forma incontrolable y muy violenta. Pero su ruego sincero chocó contra un muro de fría insensibilidad. Roberto se acercó hasta quedar a escasos centímetros de su rostro. Me importa un carajo de dónde haya salido esa sopa barata. Tu presencia aquí ya es una mancha repugnante para este negocio. Recoge tus porquerías y lárgate antes de que llame a la policía. Don Arturo, temblando por el frío y la angustia, dio un paso al frente. A pesar de su fragilidad extrema, alzó la barbilla con gran dignidad. Sus ojos grises reflejaban un dolor inmenso y una furia silenciosa. El chico no tiene la culpa de mi desgracia ni de mi miseria, señor. Castígueme a mí si quiere, pero no le arruine la vida a un inocente. Él es la única persona en meses que me ha tratado con respeto. La defensa del anciano era un acto de valentía y sacrificio puro. Pero Roberto lo empujó bruscamente por el hombro mojado. Don Arturo trastabilló hacia atrás, chocando contra la pared de piedra. Un gemido de dolor escapó de sus labios pálidos y agrietados. Cállate la boca, viejo vagabundo de mierda. Tú no eres absolutamente nadie para darme lecciones de moralidad. Carlos sintió que la sangre le hervía en las venas de pura rabia. Apretó los puños con fuerza, deseando golpear al encargado en la cara. Pero la cruda y cruel realidad lo mantuvo encadenado al suelo. Roberto le arrebató las llaves del local con un tirón muy violento. No vuelvas a pisar mi supermercado nunca más, fracasado de manual. El jefe dio media vuelta y regresó al interior del cálido edificio. El portón metálico se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor. El eco del portazo selló para siempre el trágico destino del joven. Carlos cayó de rodillas sobre el asfalto sucio y lleno de charcos. La lluvia comenzó a caer de nuevo, fina, helada y persistente. Las lágrimas de desesperación brotaron de los ojos castaños de Carlos. Resbalaban por sus mejillas, mezclándose con el agua del oscuro cielo. Había perdido su única fuente de ingresos de la peor manera posible. Perdóname, muchacho, todo esto ha ocurrido por mi culpa. He destruido tu pobre vida con mi maldita y miserable presencia. La voz rota del anciano rompió el pesado silencio de la madrugada. Don Arturo lloraba amargamente, frotándose las manos sucias de barro. Carlos, a pesar de tener el alma completamente destrozada y vacía, se levantó lentamente y abrazó al anciano bajo la inclemente tormenta. No es su culpa, Arturo. Usted no tiene la culpa de absolutamente nada. Es este mundo el que está profundamente enfermo de egoísmo y crueldad. Aquel abrazo fue un contraste brutal entre la fuerza y la fragilidad. Eran dos hombres derrotados, consolándose mutuamente en medio de la nada. Carlos se despidió del anciano con el corazón hecho mil pedazos. Caminó hacia la boca del metro arrastrando los pies con extrema pesadez. El trayecto hasta el barrio de Vallecas fue una verdadera y oscura tortura. El traqueteo metálico del vagón resonaba como un martillo en su cabeza. La luz fluorescente del tren hacía que su rostro pareciera el de un fantasma. ¿Cómo se lo iba a explicar a su novia Elena sin romper a llorar como un niño? Los pensamientos oscuros nublaban su mente cansada y dolorida. Imaginaba el desahucio, las maletas en la calle, la vergüenza familiar. Pensó en su abuelo en Toledo, en la decepción que sentiría al verle así. Llegó a su pequeño y húmedo apartamento cuando empezaba a amanecer. El inconfundible olor a madera vieja lo recibió en el oscuro pasillo. El suelo de cintasol crujió levemente bajo sus zapatillas empapadas. Entró en la habitación en absoluto y sepulcral silencio, casi sin respirar. Elena dormía plácidamente, envuelta en la pesada manta de lana marrón. La suave respiración de su novia destrozó las últimas defensas de Carlos. Se sentó en el borde de la cama, ocultando el rostro entre sus manos heladas.
El sonido ahogado y lastimero de sus sollozos despertó a la joven. Elena abrió los ojos asustada y encendió de inmediato la pequeña lámpara. «Carlos, ¿qué ocurre, mi amor? ¿Por qué lloras de esa manera?». El llanto de Carlos estalló de pronto con una fuerza abrumadora e imparable. Toda la ira, la profunda humillación y el miedo atroz salieron a borbotones. Le contó cada minúsculo detalle de lo ocurrido en aquel oscuro callejón. Le habló del anciano sin memoria y del despido fulminante e injusto. Esperaba grandes reproches, enfados y gritos de auténtica desesperación. Esperaba que Elena hiciera las maletas llorando y lo abandonara por inútil. Pero la maravillosa reacción de la joven lo dejó completamente paralizado. Elena lo abrazó con una ternura infinita, cálida y profundamente sanadora. «Has hecho lo correcto, Carlos. Estoy muy orgullosa de tu valentía. Ese jefe es un monstruo despiadado, pero tú tienes un corazón de oro». El calor del frágil cuerpo de Elena derritió el frío hielo de su alma. El suave perfume a lavanda de su pelo calmó sus nervios destrozados. La dignidad de un hombre no se pierde por perder un trabajo precario. Se pierde cuando miras hacia otro lado ante el intenso dolor ajeno. Carlos la abrazó con fuerza, sintiéndose de pronto el hombre más afortunado. Pero la terrible incertidumbre del futuro seguía flotando en la habitación. Elena limpió las lágrimas saladas de su novio con sus suaves pulgares. Su mirada de pronto se volvió intensa y profundamente analítica. «Carlos, hay algo en todo lo que me has contado que no me encaja». Ese pobre anciano, dijo que recordaba un apellido con mucha claridad. Y dijo que sentía una conexión profunda e inexplicable con ese edificio. Carlos asintió lentamente, algo confundido por el brusco cambio de tema. La luz pálida del amanecer madrileño se filtraba por la vieja persiana. Un pequeño rayo de sol iluminó de lleno el rostro decidido de Elena. La joven parecía haber encontrado un salvavidas en medio del naufragio. «Yo estudio trabajo social y conozco muy bien los archivos municipales. Si don Arturo está atado a ese lugar en concreto, hay un motivo oculto. ¿Y si investigamos a fondo qué había allí antes de construir el supermercado?». La arriesgada pregunta quedó suspendida en el aire frío de la habitación. Una poderosa chispa de esperanza se encendió en el interior de Carlos. ¿Podría estar a punto de descubrir un secreto de dimensiones inimaginables? ¿Qué misterio olvidado ocultaban realmente los cimientos de aquella esquina? El reloj de la Puerta del Sol acababa de marcar las 9 de la mañana. El cielo de Madrid seguía cubierto por un espeso manto de nubes grises. Carlos y Elena cruzaron con paso firme las puertas de la Biblioteca Nacional. El inconfundible y reconfortante olor a papel antiguo los recibió de inmediato. Era una fragancia a cera para suelos, polvo acumulado y conocimiento viejo. A pesar de no haber dormido casi nada en toda la larga noche. Ninguno de los dos sentía el peso del agotamiento en sus cuerpos. Una determinación férrea y absoluta impulsaba cada uno de sus movimientos. Carlos saboreaba todavía el gusto áspero de un café barato de máquina. El líquido oscuro le había dejado un sabor muy amargo en el paladar. Pero la cálida mano de Elena, entrelazada fuertemente con la suya, le daba toda la energía vital que necesitaba para seguir adelante. Se instalaron en una gran mesa de madera de roble en la sala de lectura. El tacto de la superficie barnizada era frío y extrañamente reconfortante. Comenzaron a solicitar cajas llenas de antiguos registros urbanísticos. Querían desentrañar el oscuro misterio de la esquina del supermercado. La tarea era titánica, propia de una exhaustiva investigación policial. Elena revisaba bobinas de microfilm con una paciencia verdaderamente infinita. El zumbido mecánico del proyector llenaba el tenso silencio de la gran sala. La luz blanca de la pantalla iluminaba el rostro concentrado de la joven. Carlos hojeaba pesados tomos sobre el desarrollo urbanístico de los años 80. Era la época del gran boom de la construcción en la capital española. Cientos de antiguos edificios habían sido derribados sin ninguna piedad, para dar paso a modernas y frías franquicias de cristal y acero. Las yemas de sus dedos rozaban el papel amarillento y rugoso. Cada página que pasaba levantaba una minúscula nube de polvo invisible. El contraste entre su situación personal y su noble misión era brutal.
Estaba literalmente a un mes de quedarse en la calle por falta de dinero. Cualquier otra persona estaría llorando o enviando currículums a la desesperada. Sin embargo, él estaba invirtiendo su tiempo en salvar a un vagabundo. Y lo más hermoso de todo era que su novia lo apoyaba incondicionalmente. «Mira estos registros de la Cámara de Comercio, Carlos», susurró Elena, señalando una columna de letras diminutas en la pantalla. Su voz sonaba cargada de una profunda e intensa emoción contenida. Esta parcela cambió de manos en varias ocasiones durante los años 90. Pero antes de eso, el terreno completo perteneció a una sola familia. Una familia muy poderosa que construyó un imperio desde la más absoluta nada. Carlos acercó su rostro a la pantalla iluminada, entrecerrando los ojos. La vista se le nublaba ligeramente por la extrema falta de sueño acumulado. Pero la pista era todavía demasiado difusa para sacar una conclusión clara. Necesitaban contrastar el número exacto del catastro de aquella calle. Para hacerlo, Carlos debía regresar al lugar de su terrible humillación. Debía observar la placa de obra situada en el callejón trasero del local. A mediodía, el joven tomó el metro de regreso hacia el barrio. El aire en el exterior seguía siendo gélido y cortaba la respiración. Se levantó el cuello del abrigo de lana para protegerse del viento. Se ocultó estratégicamente detrás de la marquesina acristalada del autobús. Desde esa posición segura, tenía una vista perfecta del interior de la tienda. Las enormes cristaleras dejaban ver todo lo que ocurría en los pasillos. Fue entonces cuando observó algo que lo dejó completamente desconcertado. El ambiente dentro del supermercado había cambiado de forma drástica. Roberto, el cruel y arrogante jefe que lo había despedido horas antes, ya no caminaba con su habitual postura dominante y pecho hinchado. El encargado parecía estar viviendo su propia pesadilla personal. Caminaba de un lado a otro frente a la zona de las cajas registradoras. Su rostro, habitualmente rojizo, estaba ahora de un tono pálido y enfermizo. Sostenía el teléfono móvil pegado a la oreja con manos que temblaban visiblemente. El sudor frío perleaba su frente a pesar de la calefacción del local. Aunque un grueso cristal los separaba, el lenguaje corporal hablaba por sí solo. Roberto estaba aterrorizado. Carlos aguzó la vista, intentando leer los labios de su antiguo tirano. El jefe manoteaba en el aire con evidentes gestos de profunda desesperación. Parecía estar recibiendo una reprimenda monumental desde el otro lado de la línea. Le juro que aquí todo está en perfecto orden, señor inspector. No entiendo por qué la sede central exige una auditoría sorpresa hoy mismo. Se lo ruego, no me pueden suspender la licencia de la franquicia. Aunque Carlos no podía oír las palabras exactas a través del cristal. La expresión de pánico absoluto de Roberto era inconfundible y patética. Algo muy grave e inesperado estaba ocurriendo en las altas esferas de la empresa. La central había ordenado revisar minuciosamente esa sucursal en concreto. El karma comenzaba a tejer su red invisible alrededor del cruel encargado. Una justicia emocional poética parecía estar a punto de caer sobre él. Carlos sintió una extraña mezcla de asombro y alivio en su pecho encogido. Aprovechando que Roberto estaba totalmente absorto en su ataque de pánico, el joven se escabulló rápidamente hacia el callejón oscuro y húmedo. El olor a basura estancada y asfalto mojado asaltó sus fosas nasales. Sacó su teléfono móvil y fotografió la vieja chapa metálica de catastro. Allí estaba el número de parcela original, grabado profundamente en el metal. Era la pieza del rompecabezas que Elena necesitaba en la biblioteca. Sin perder un solo segundo, corrió de vuelta hacia la boca del metro. El corazón le latía con fuerza, impulsando sangre caliente por sus venas. Sentía que estaba rozando los bordes de una verdad gigantesca e histórica. Una hora más tarde, regresó a la inmensa sala de la biblioteca municipal. El silencio del lugar contrastaba con la tormenta que rugía en su interior. Encontró a Elena rodeada de gruesos tomos sobre historia empresarial española. La joven tenía ambas manos apoyadas sobre un libro de tapas duras. Su lenguaje corporal denotaba un estado de shock verdaderamente profundo. Estaba completamente pálida, con los ojos muy abiertos y la boca entreabierta. Carlos,
Tienes que ver esto ahora mismo, por favor. La voz de Elena temblaba como si acabara de ver a un auténtico fantasma. El joven se acercó rápidamente, apoyando una mano sobre el hombro de su novia. El tacto suave de la ropa de ella no logró calmar los latidos de su pecho. Miró fijamente la página brillante que Elena señalaba con un dedo tembloroso. Era un reportaje antiguo de una prestigiosa revista financiera de economía. En el centro de la página, impresa a todo color, había una gran fotografía. La imagen mostraba a un hombre maduro, vestido con un traje de seda carísimo. El hombre de la foto poseía una mirada inteligente, aguda y llena de orgullo. Sonreía frente a la maqueta de un gigantesco imperio de construcción. Pero lo que dejó a Carlos sin aliento no fue el lujo extremo del traje. Fueron los ojos grises, exactamente iguales a los que había visto llorar. Eran las mismas arrugas profundas alrededor de la boca. Era, sin ningún lugar a dudas, el mismísimo don Arturo. No puede ser, esto tiene que ser una maldita broma del destino, susurró Carlos, sintiendo que la sala de la biblioteca daba vueltas a su alrededor. El vértigo se apoderó de él mientras la monumental verdad lo golpeaba sin piedad. Elena tragó saliva de forma sonora antes de leer el titular en voz alta. Este hombre no se llama Arturo, Carlos. Se llama Arturo Montes, y es el fundador desaparecido del Grupo Montes. El silencio que siguió a aquella brutal revelación fue abrumador y absoluto. El Grupo Montes era la empresa constructora más grande e influyente de España. Eran los accionistas mayoritarios de la cadena de supermercados que lo había despedido. Carlos sintió que el aire desaparecía por completo de sus pulmones constreñidos. Había estado alimentando con sus últimos ahorros a uno de los hombres más ricos del país. ¿Cómo era posible que un multimillonario hubiera terminado mendigando en la calle? ¿Y qué pasaría cuando los herederos del imperio descubrieran lo que le habían hecho? Carlos dejó caer su peso muerto sobre el respaldo de la silla de madera. El fuerte crujido del asiento resonó como un disparo en la silenciosa biblioteca. No podía apartar la vista de aquella antigua fotografía impresa a todo color. El rostro de Arturo Montes desprendía una aura de poder y control absoluto. Pero en su mente atormentada, Carlos solo veía al anciano temblando de frío. Recordaba el tacto áspero y completamente helado de sus manos nudosas. Recordaba el penetrante olor a asfalto mojado y a tristeza infinita del callejón. El contraste brutal entre el magnate de la foto y el vagabundo era desgarrador. Tienes que seguir leyendo, Carlos, mira la fecha exacta del artículo. Elena señaló la esquina superior derecha de la vieja revista financiera. Su dedo temblaba, dejando una pequeña marca de humedad sobre el papel brillante. El texto estaba fechado exactamente 2 años atrás, a principios de invierno. Carlos se inclinó hacia adelante, con un doloroso nudo formándose en su garganta. Tragó saliva con fuerza, sintiendo un sabor metálico y amargo en la boca. Sus ojos castaños recorrieron las líneas de texto con gran desesperación. El titán de la construcción, Arturo Montes, desaparece sin dejar ningún rastro. Su hijo, Alejandro Montes, asume la presidencia en medio del caos corporativo. Carlos leyó los subtítulos en un susurro apenas perceptible y muy ahogado. El extenso reportaje explicaba cómo el fundador había empezado a sufrir lapsos. Eran pequeños episodios de desorientación provocados por un principio de demencia. Un día lluvioso de noviembre, salió de su mansión en el elitista barrio de Salamanca. Iba a dar un simple paseo matutino, pero jamás regresó a su hogar. La Policía Nacional peinó la ciudad entera, pero no encontraron ninguna pista. El Imperio Montes ofreció una recompensa millonaria por cualquier información real, pero con el implacable paso de los meses, la sociedad española lo dio por muerto. No está muerto, Elena. Lleva meses durmiendo bajo el puente del río. Lleva meses soportando estoicamente los insultos de un miserable encargado. La voz de Carlos se quebró, inundada por una profunda ola de rabia e indignación. Sintió que la sangre le hervía en las sienes con una fuerza incontrolable. Pensó en Roberto pisoteando cruelmente el envase de comida frente al anciano. Pensó en don Arturo pidiendo perdón por existir bajo la lluvia helada.
La humillación pública que había sufrido aquel hombre poderoso era imperdonable. Elena tomó la mano de Carlos, apretándola con inmensa ternura y firmeza. Por eso sentía esa conexión tan brutal y dolorosa con la esquina de Vallecas. Esa moderna franquicia se construyó sobre los cimientos de su primera oficina. Su mente herida olvidó su propio nombre, pero su corazón recordaba su verdadero origen. Aquella hermosa reflexión golpeó el alma de Carlos con una fuerza abrumadora. Era un milagro absoluto que el caprichoso destino los hubiera cruzado en esa acera. El anciano había regresado instintivamente al lugar sagrado donde empezó todo. Buscaba refugio y paz en el único sitio que su memoria fragmentada reconocía. Tenemos que llamar a su familia ahora mismo, no podemos perder más tiempo. Su hijo Alejandro debe llevar 2 largos años viviendo en un auténtico infierno. La empatía de Carlos hacia aquel hijo desconocido fue inmediata y muy sincera. Él mismo sabía lo que era sufrir por el bienestar de su propio abuelo en Toledo. La vulnerabilidad atroz de perder a un ser querido unía a ricos y pobres por igual. El joven sacó su teléfono móvil del bolsillo de su desgastado abrigo oscuro. La pantalla de cristal del aparato estaba rayada y la batería a punto de agotarse. Elena buscó frenéticamente en su teléfono el número de contacto de la sede central. El Grupo Montes tenía su edificio principal en el emblemático Paseo de la Castellana. Una inmensa torre de cristal y acero que dominaba el cielo encapotado de Madrid. Aquí está el número directo de la centralita ejecutiva, Carlos. Márcalo rápido, antes de que te quedes sin batería y perdamos la oportunidad. Carlos introdujo los 9 dígitos con dedos torpes y dolorosamente entumecidos. Salió rápido de la sala de lectura hacia el largo pasillo exterior de la biblioteca. El mármol frío del suelo helaba sus pies a través de las zapatillas deportivas gastadas. Se llevó el teléfono a la oreja izquierda, escuchando el tono de llamada con angustia. Cada pitido mecánico parecía durar una eternidad absoluta dentro de su cabeza. El zumbido electrónico le perforaba el tímpano en medio del tenso silencio. Finalmente, una voz femenina, fría y extremadamente profesional, respondió. Grupo Montes, sede central corporativa, muy buenos días. ¿En qué departamento puedo ayudarle? Carlos tomó una profunda bocanada de aire para intentar calmar sus nervios alterados. Sus pulmones se llenaron del inconfundible olor a humedad y a libros antiguos. Buenos días, necesito hablar urgentemente con el señor Alejandro Montes. Es un asunto de extrema gravedad y vital importancia sobre su señor padre. Hubo un silencio sepulcral y muy cortante al otro lado de la línea telefónica. Carlos pudo escuchar el ligero sonido de un teclado de ordenador deteniéndose de golpe. La recepcionista pareció dudar por un segundo antes de contestar con gran dureza. Señor, el presidente de la compañía no atiende llamadas personales sin cita previa. Y si se trata de otra broma de mal gusto sobre su padre, llamaré a la policía. Hemos recibido cientos de llamadas falsas de extorsionadores durante estos 2 años. El tono de la mujer era una barrera de hielo totalmente infranqueable y hostil. Carlos cerró los ojos, sintiendo un molesto sudor frío recorrerle la columna vertebral. No podía rendirse ahora, no cuando estaba tan inmensamente cerca de la verdad final. Recordó la sonrisa desdentada y dulce de don Arturo al tomar aquel caldo caliente. Esa entrañable imagen le dio la fuerza necesaria para enfrentarse a la élite corporativa. Apretó el teléfono contra su oreja hasta que el plástico le dolió en la piel. Escuchen muy bien, señorita, no le estoy gastando ninguna maldita broma. Sé que su padre fundó su primera oficina en la calle principal del barrio de Vallecas. Y sé que lleva un abrigo oscuro con un forro de seda que ahora está hecho jirones. Si no me pasa con Alejandro Montes ahora mismo, le aseguro que él lo lamentará siempre. Las palabras de Carlos sonaron con una autoridad inquebrantable que él mismo desconocía. La pura desesperación le había otorgado un aplomo digno de un verdadero líder nato. El silencio en la línea telefónica se volvió aún más tenso y asfixiante que antes. Podía escuchar perfectamente la respiración agitada de la secretaria al otro lado. Un momento, por favor, no cuelgue el teléfono bajo ningún concepto. La música comercial de espera comenzó a sonar suavemente en el auricular del joven.
Era una melodía clásica que contrastaba violentamente con su propia taquicardia. Elena salió al pasillo exterior y se abrazó al brazo derecho de Carlos, muy nerviosa. Los largos segundos pasaban lentos, pesados como enormes losas de piedra sobre sus hombros. De pronto, la música de espera se cortó con un crujido seco, rápido y metálico. Alguien había descolgado el teléfono directamente en el lujoso despacho presidencial. Una respiración fuerte, muy acelerada y profundamente angustiada inundó la línea. Carlos sintió que el corazón se le detenía por completo dentro del pecho. ¿Quién diablos eres y por qué sabes lo del forro de seda del abrigo de mi padre? La voz masculina que resonó en el auricular era grave, potente e imponentemente autoritaria. Pero muy por debajo de toda esa inmensa coraza de poder, Carlos percibió algo más. Era el miedo irracional y la vulnerabilidad absoluta de un hijo que llevaba 2 años de luto. Me llamo Carlos, señor Montes. Y sé exactamente en qué calle está su padre ahora mismo. Pero tienen que venir rápido, antes de que el jefe del supermercado vuelva a lastimarlo. Un golpe brutal y estridente resonó al otro lado de la línea de comunicación. Sonó exactamente como si un grueso vaso de cristal hubiera caído destrozándose contra el suelo. El hombre más poderoso de la construcción en España pareció perder el equilibrio por completo. ¿Qué desastre ocurriría cuando descubriera las crueles torturas que su padre había soportado? El ruido de los cristales rotos resonó con fuerza en el auricular. Carlos apartó instintivamente el teléfono de su oreja izquierda. El silencio que siguió fue denso, pesado y profundamente aterrador. Solo se escuchaba una respiración irregular al otro lado de la línea. Era el sonido inconfundible de un hombre a punto de derrumbarse. Alejandro Montes, el temido y respetado titán de la construcción. Estaba hiperventilando en su lujoso despacho de la capital. 2 largos años de agonía culminaban en ese preciso instante. ¿Es verdad lo que me estás diciendo, muchacho? Dime por favor que no estás jugando con mi dolor y mi esperanza. He enterrado a mi padre en vida cientos de veces durante estos meses. La voz del presidente corporativo se rompió por completo. Sonaba rasposa, cargada de unas lágrimas que ya no podía contener. El escudo de poder y dinero se había desvanecido en un solo segundo. Carlos sintió un nudo gigantesco bloqueando su propia garganta. La vulnerabilidad de aquel hijo desesperado le partió el corazón. Se lo juro por mi propia vida, señor Montes, no es ninguna broma. Su padre está vivo, pero se encuentra en una situación muy delicada. No recuerda su propio nombre, ni sabe absolutamente nada de su pasado. Los demás indigentes que duermen junto al río lo llaman Don Arturo. Un sollozo ahogado escapó de los labios del poderoso empresario. El sonido del llanto profundo y desgarrador llenó por completo la línea. Carlos cerró los ojos, compartiendo el inmenso dolor de aquel hombre. El sabor amargo del café matutino volvió a raspar su paladar reseco. Elena apretó la mano de su novio, transmitiéndole toda su inmensa fuerza. El suave aroma a lavanda del pelo de la joven calmó los nervios de Carlos. El contraste entre el frío mármol bajo sus pies desprotegidos y el calor humano de su pareja le dio el valor necesario para seguir hablando. ¿Cómo puedo estar completamente seguro de que es él, Carlos? La policía me ha mostrado decenas de cadáveres y personas sin techo. Mi corazón ya no puede soportar otra dolorosa y cruel decepción. La duda legítima de Alejandro obligó a Carlos a ser mucho más específico. El joven empleado cerró los ojos y visualizó el rostro del anciano. Tiene los ojos grises, de un tono muy claro y penetrante. Lleva un abrigo de lana muy oscuro que tiene un forro interior de seda. Y cuando se pone nervioso, tiene la costumbre de frotarse el dedo índice. Además, me confesó que sentía una extraña atracción por esa calle. Me dijo que sentía el olor a cemento fresco y escuchaba maquinaria. Ayer por la noche recordó claramente el apellido Montes. Dios mío, es él, es realmente mi padre. Esa fue la primera obra que hicimos juntos cuando yo era solo un niño. Esa maldita esquina fue donde empezó todo nuestro imperio familiar. Alejandro hablaba entrecortadamente, intentando recuperar el aliento. Su voz denotaba una mezcla brutal de alivio absoluto y furia contenida.
¿Has dicho que alguien lo estaba lastimando gravemente, Carlos? ¿Quién en su sano juicio se ha atrevido a tocar a mi padre? La pregunta fue formulada con una frialdad verdaderamente aterradora. El instinto protector del hijo afloró con una fuerza descomunal y salvaje. Carlos sintió un sudor frío perleando su frente levemente bronceada. Recordó los empujones y los gritos despiadados del jefe de turno. Es el encargado del supermercado de esa misma esquina, señor. Se llama Roberto, y disfruta humillando a su padre cada madrugada. A mí me despidió anoche de forma fulminante por darle algo de comer. Lo tiró al suelo bajo la lluvia y lo llamó basura callejera. Un gruñido puramente animal vibró en el altavoz del teléfono móvil. Era la rabia pura de un hombre dispuesto a destruir el mundo entero. Para proteger la dignidad pisoteada de su anciano padre enfermo. Escúchame muy bien, Carlos, y haz exactamente lo que te pido. ¿A qué hora empieza el turno de ese miserable encargado? Entra a trabajar esta misma tarde a las 6 en punto, señor Montes. Pero siempre llega mucho antes para revisar los inventarios del almacén. A esa hora, su padre suele estar sentado cerca de los contenedores azules. Perfecto, cítame allí a las 6 menos cuarto en punto. Quiero que me esperes en la puerta principal con tu novia. Voy a ir personalmente a recoger a mi padre de ese infierno. Y le juro a Dios que ese supermercado recordará mi visita para siempre. La llamada se cortó abruptamente con un pitido seco y electrónico. Carlos se quedó mirando la pantalla negra de su viejo teléfono móvil. El aparato estaba completamente empapado por el sudor de su palma. Había desatado una verdadera tormenta sobre la vida del arrogante encargado. Miró a Elena, cuyos ojos oscuros brillaban con lágrimas de pura emoción. La joven le acarició la mejilla con sus dedos cálidos y extremadamente suaves. Aquel pequeño gesto sanó una gran parte de la herida emocional de Carlos. Habían perdido un empleo precario, sí, pero habían salvado una vida. Salieron de la inmensa biblioteca envueltos en un silencio muy respetuoso. El viento helado de Madrid les cortó la respiración de forma casi instantánea. El cielo encapotado amenazaba con descargar otra gran tormenta violenta. Decidieron sentarse en un banco de madera mojada cerca de un parque. Compartieron un pequeño bocadillo barato envuelto en papel de aluminio. El pan estaba duro y el fiambre carecía de cualquier sabor real y nutritivo. Pero para Carlos, aquella comida tan humilde sabía a gloria pura. Era el sabor inconfundible de la victoria y de la justicia emocional. No me importa en absoluto si no recupero mi trabajo, Elena. Solo quiero ver a ese pobre hombre regresar a su verdadero hogar. Las palabras desinteresadas de Carlos demostraron su nobleza de espíritu. Las horas de la tarde pasaron con una lentitud verdaderamente agónica. Cada minuto que avanzaba era una dura prueba de fuego para sus nervios. Regresaron a su pequeño y frío piso de Vallecas para prepararse mentalmente. Carlos abrió su viejo armario de madera y sacó su único traje limpio. Era un atuendo muy modesto que había usado para sus entrevistas de trabajo. Quería presentar sus más profundos respetos al anciano multimillonario. Elena se puso un grueso abrigo de lana y se recogió el pelo con gran elegancia. Se miraron en el espejo del pasillo, tomados de la mano con firmeza. Eran dos jóvenes asustados por el futuro, pero con el corazón lleno de valentía. Salieron a la calle cuando el sol madrileño comenzaba a ocultarse por completo. Tomaron el autobús urbano que los llevaría de vuelta a la conflictiva esquina. El traqueteo pesado del motor vibraba dolorosamente en sus propios pechos. El penetrante olor a gasoil y a tapicería húmeda inundó todos sus sentidos. A través de la ventanilla cubierta de vaho, veían las farolas encenderse. La lluvia fina comenzó a caer de nuevo, oscureciendo el asfalto de la ciudad. A las 5:30 de la tarde, bajaron en la parada frente al supermercado. El gran luminoso de neón ya brillaba con su habitual e intensa luz amarilla. Carlos cruzó la calle principal buscando la figura encorvada de don Arturo. Pero lo que vio en la zona del aparcamiento lateral le geló la sangre en las venas. El gran coche de Roberto ya estaba aparcado en la plaza reservada para empleados. El cruel encargado había llegado mucho antes de lo que era habitual en su rutina. Y cerca de la pesada puerta de servicio de chapa, se escuchaba un ruido alarmante.
Un golpe sordo contra la pared de ladrillo, seguido de unos gritos muy familiares. Eran los ladridos rabiosos y despóticos de Roberto resonando en el oscuro callejón. Carlos sintió que el pánico le paralizaba las piernas por un angustioso segundo. ¿Había encontrado Roberto a don Arturo antes de la milagrosa llegada de su hijo? ¿Estaría a punto de cometer el peor y más destructivo error de toda su vida? Carlos echó a correr hacia el aparcamiento lateral del supermercado. El corazón le golpeaba contra las costillas con una violencia extrema. Cada pisada resonaba fuerte contra el duro asfalto mojado de Vallecas. El sabor a pánico y adrenalina llenaba su boca reseca por completo. Elena corría justo detrás de él, resbalando levemente por la lluvia. El penetrante olor a basura rancia y humedad los asaltó de inmediato. Al doblar la esquina del edificio, una escena atroz les geló la sangre. Roberto, el corpulento jefe de turno, tenía acorralado al frágil anciano. El encargado sujetaba a don Arturo por las solapas del abrigo oscuro. Sus manos gruesas apretaban la tela raída con una brutalidad innecesaria. Empujaba al pobre hombre con gran violencia contra la pared de ladrillo. El fuerte golpe sordo del cuerpo contra el muro resonó en la calle. Te dije que te largaras de mi puta propiedad, viejo asqueroso. Me das asco, eres una mancha en la acera que tengo que borrar. Los gritos de Roberto eran dardos de puro odio venenoso e irracional. Salpicaba saliva con cada insulto, cegado por su miserable arrogancia. Don Arturo no se defendía, apenas tenía fuerzas para mantenerse en pie. Sus manos pálidas y heladas colgaban a los lados de su cuerpo delgado. Carlos no lo pensó ni una sola fracción de segundo, movido por el instinto. Una rabia antigua y muy profunda estalló en su pecho como un volcán. Se lanzó contra el encargado, empujándolo con toda su fuerza juvenil. El choque físico fue duro, haciendo que Roberto soltara al anciano. No vuelva a ponerle un dedo encima nunca más en su vida, cobarde. La voz de Carlos rugió en el callejón, imponente y llena de gran dignidad. Se interpuso entre el jefe abusador y el cuerpo tembloroso de don Arturo. Roberto retrocedió 2 pasos, totalmente descolocado por el impacto brusco. Al reconocer al joven empleado, su rostro se deformó por la pura furia. Vaya, el héroe fracasado ha vuelto para defender a su basura. Esta vez os voy a destrozar la vida a los dos para siempre, niñatos. El encargado metió la mano en el bolsillo de su pantalón oscuro. Sacó su teléfono móvil con rapidez, dispuesto a llamar a la policía. Pero antes de que pudiera marcar el primer número en la pantalla táctil, un sonido ensordecedor paralizó a todos los presentes en el aparcamiento. El rugido de un potente motor de alta gama cortó el aire húmedo de Madrid. Una inmensa caravana de 3 coches negros y blindados giró en la esquina. Eran vehículos de un lujo obsceno, brillantes y oscuros como la noche. Frenaron bruscamente frente a la entrada trasera, salpicando agua turbia. El silencio que siguió al chirrido de los neumáticos fue sobrecogedor. La puerta trasera del vehículo central se abrió lenta y pesadamente. El inconfundible olor a cuero caro y colonia de diseñador inundó el lugar. Un hombre imponente, de unos 50 años, descendió del lujoso coche. Alejandro Montes vestía un traje azul marino cortado a la perfección absoluta. Pero a pesar de su elegancia suprema, su rostro reflejaba pura agonía. Sus ojos oscuros escanearon la escena con una rapidez y fiereza felinas. Se detuvieron de golpe al ver la figura encorvada junto a los contenedores. El mundo pareció detener su giro en aquel instante exacto del tiempo. Alejandro ignoró la lluvia que empezaba a mojar su costosa ropa de seda. Ignoró a sus guardaespaldas y caminó directamente hacia el sucio callejón. Sus zapatos italianos pisaron los charcos turbios sin ningún tipo de cuidado. Papá, Dios mío, papá, mírame por favor. El ruego del hombre más poderoso de la ciudad fue un susurro roto y frágil. Las lágrimas brotaron de sus ojos, resbalando por sus mejillas afeitadas. Don Arturo levantó la vista lentamente, aturdido por la tensión del momento. Su mirada gris y vacía se cruzó con los ojos empañados de su propio hijo. Un chispazo eléctrico de memoria pura iluminó la mente del anciano. Levantó una mano rugosa y sucia hacia el rostro del alto ejecutivo.
El tacto suave de la piel de Alejandro conectó con la yema áspera de su padre. El olor familiar y protector de su hijo rompió la densa barrera del olvido. Alejandro, mi pequeño muchacho, ¿eres tú? La voz del anciano tembló, cargada de una emoción que desafiaba al tiempo. Alejandro no soportó más y rodeó a su padre en un abrazo desesperado. Apretó el cuerpo empapado del vagabundo contra su traje perfecto. El contraste visual entre la riqueza extrema y la pobreza absoluta desapareció. Solo quedaba el inmenso y puro amor de un hijo que había recuperado su vida. Elena rompió a llorar en silencio, apoyando su frente en el hombro de Carlos. El joven sintió una sanación emocional profunda fluyendo por sus propias venas. Todo el sufrimiento, el miedo y la pérdida del empleo habían valido la pena. Pero a pocos metros de allí, otra persona estaba sufriendo una crisis letal. Roberto observaba la emotiva escena con la boca abierta y los ojos desorbitados. El teléfono móvil resbaló de sus dedos gruesos, sudorosos por el pánico. El aparato golpeó el asfalto mojado, rompiendo su pantalla en 1000 pedazos. Su mente prepotente era incapaz de asimilar lo que sus propios ojos veían. ¿Por qué el todopoderoso presidente del Grupo Montes abrazaba a un mendigo? Tragó saliva con enorme dificultad, sintiendo un sabor a bilis y terror puro. Intentó buscar una excusa rápida para salvar su propio pellejo del desastre. Don Alejandro, perdone usted este lamentable y bochornoso espectáculo. Este viejo vagabundo solo estaba ensuciando las instalaciones de su cadena. Yo solamente cumplía con mi deber de mantener el local totalmente limpio. Las excusas de Roberto sonaron huecas, cobardes y asquerosamente patéticas. Alejandro Montes dejó de abrazar a su padre con una delicadeza infinita. Se giró lentamente hacia el gerente del supermercado, cambiando su postura. La vulnerabilidad del hijo devoto desapareció en una fracción de segundo. En su lugar, emergió el implacable y temido titán de la construcción española. Sus ojos oscuros se fijaron en el rostro pálido y sudoroso del cobarde encargado. Avanzó 2 pasos lentos, acorralando a Roberto contra la pared de la tienda. El silencio que emanaba el presidente era mucho más letal que cualquier grito. ¿Acabas de llamar viejo vagabundo al hombre que te da de comer cada mes? La voz de Alejandro sonó baja, fría y cortante como el filo de una navaja suiza. El aire abandonó los pulmones de Roberto como si le hubieran dado un puñetazo. Un sudor helado le recorrió la espalda, empapando su camisa del uniforme. Sintió que las piernas se le volvían de gelatina bajo el peso de su propia culpa. Ese hombre, al que acabas de empujar cobardemente y humillar en público. Es don Arturo Montes, fundador del Grupo Montes y accionista mayoritario. Él es el verdadero y único dueño de cada ladrillo del edificio que tú pisas. La gran revelación aplastó la mente de Roberto como una inmensa bola de demolición. La verdad cayó sobre él, destruyendo su arrogancia, su carrera y su falso orgullo. El terror más absoluto desencajó sus facciones y le hizo perder el equilibrio. Sus rodillas cedieron por completo, cayendo pesadamente sobre un gran charco. El agua turbia y helada salpicó sus pantalones, humillándolo de forma brutal. Había pisoteado la dignidad del dueño absoluto de su propio destino. Qué terrible factura le cobraría la vida tras cometer este catastrófico error. Roberto intentó balbucear una súplica arrodillado en el asfalto mojado. Su voz era un chillido patético, carente de cualquier atisbo de dignidad. El agua sucia del charco empapaba sus pantalones grises de uniforme. Pero Alejandro Montes no albergaba ni una sola gota de piedad en su corazón. Recoge tus miserables cosas y lárgate de aquí ahora mismo. Estás despedido con efecto inmediato, por conducta totalmente inaceptable. Y reza para que los abogados de la empresa no te demanden por agresiones. La sentencia del presidente fue firme, inapelable y maravillosamente justa. Roberto se levantó con gran torpeza, temblando como una hoja al viento. Huyó hacia su coche, con la cabeza gacha y el orgullo destruido para siempre. La justicia emocional se había cobrado su peaje con una precisión quirúrgica. Alejandro se giró entonces hacia Carlos, cambiando radicalmente su actitud. El empresario avanzó hacia el joven con paso firme y la mano derecha tendida.
Carlos la estrechó con gran timidez, sintiendo el agarre fuerte y sincero. Carlos, mi secretaria me ha contado todo lo que hiciste hoy. Pusiste en riesgo tu propio empleo para alimentar y proteger a mi padre. Lo trataste con el respeto que todos los demás cobardes le negaron. No tengo suficientes palabras en el mundo para agradecerte tu inmensa nobleza. La voz de Alejandro estaba cargada de una gratitud profunda y muy humana. Elena observaba la escena sonriendo, con lágrimas cálidas en sus ojos oscuros. Don Arturo, arropado por un suave y cálido abrigo que le prestó su hijo, se acercó a Carlos con pasos lentos pero mucho más seguros que antes. Nunca olvidaré el sabor de aquel guiso caliente bajo la lluvia, muchacho. Ni la luz de bondad que desprenden tus ojos en medio de tanta oscuridad. Eres un joven excepcional y de corazón puro, Carlos. El anciano tocó la mejilla del joven con su mano arrugada y venerable. Aquel pequeño gesto de cariño cerró las profundas heridas en el alma de Carlos. La presión asfixiante que había sentido durante meses desapareció por completo. El aire frío de Madrid llenó sus pulmones y esta vez le supo a libertad y esperanza. Alejandro sacó una elegante tarjeta de visita dorada del bolsillo de su chaqueta. Se la entregó a Carlos con una sonrisa amable y una mirada de gran complicidad. Mi departamento de recursos humanos se pondrá en contacto contigo mañana mismo. Necesitamos personas íntegras como tú y tu novia en nuestras nuevas oficinas. Tus problemas económicos han terminado hoy, te doy mi palabra de honor. Carlos tomó la pequeña tarjeta como si fuera el mayor tesoro del universo. Sintió una profunda sanación en su pecho al escuchar aquellas hermosas promesas. No era caridad, era el justo premio a su inquebrantable ética y sacrificio desinteresado. Esa misma noche, don Arturo durmió en una cama cálida y confortable en su hogar. Con el paso de los meses, la vida de Carlos y Elena dio un giro extraordinario. Carlos comenzó a trabajar en la sede central del poderoso Grupo Montes. Su talento, apoyado por la gratitud de la familia, le hizo ascender rápidamente. Elena consiguió una beca completa para finalizar sus estudios universitarios con honores. 1 año y medio después de aquella fatídica noche bajo la lluvia de noviembre. El sol brillante de la primavera madrileña iluminaba la iglesia de San Jerónimo. Carlos y Elena se casaban en una ceremonia sencilla pero profundamente emotiva. Entre los invitados sentados en los primeros bancos de madera de roble, estaban Alejandro y un muy recuperado don Arturo, que aplaudía con gran vigor. El anciano vestía un traje impoluto y su memoria había mejorado con los tratamientos. Había recuperado toda la grandeza y el respeto que las calles le habían robado. Al final de la hermosa ceremonia, don Arturo se acercó al joven y emocionado matrimonio. Me devolviste la vida, Carlos. Y a cambio, hoy celebro contigo tu felicidad absoluta. La voz del anciano resonó en el templo antiguo, llena de sabiduría eterna. El eco de sus palabras flotó en el aire sagrado, perfumado de incienso floral. Carlos abrazó a su bella esposa, comprendiendo el verdadero sentido del destino. La bondad no es un acto aislado, es una semilla que plantamos en la adversidad. A veces tarda en florecer, pero cuando lo hace, sus raíces son inquebrantables. Y así, un simple gesto de empatía en un callejón oscuro de un barrio obrero se transformó en la luz que iluminó para siempre la vida de 4 personas. Un poderoso recordatorio de que, incluso en las peores noches de tormenta, la decencia humana es la única brújula capaz de guiarnos hacia la redención. El milagro no fue el dinero, el milagro fue el inmenso poder del amor desinteresado. Muchas gracias a todos por acompañarnos hasta el final de esta emotiva y profunda historia. Esperamos sinceramente que este relato haya tocado vuestros corazones tanto como el nuestro. No olvidéis darle a me gusta, compartir el vídeo con vuestros amigos y familiares. Suscribíos al canal y dejadnos en los comentarios qué pensáis sobre el increíble karma de Roberto. Nos vemos en la próxima historia.